La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. Buenos días, Adriano Rivadeneira. Te estábamos esperando. ¿Cómo te va? Buenos días, Nicolás. Buenos días, Adriano. Me carga que den esas noticias de los aviones, insoportable. Ah, te pone mal. Oh, Horrible. horrible. Sí, no dan ganas de viajar más. No dan ¿cierto? ganas de viajar. Bueno, noticias internacionales también. Vamos a hablar de Joe Biden y Netanyahu, pero también tenemos que hablar de Haití. Sí. Qué desastre, ¿no? Bueno. Horrible estas últimas horas. Cherizier, el que se tomó el poder ayer, para al parecer, el sobrenombrado Barbacoa, ex Paco, que tiene en mano todas las tribus y con tribu digo algo que no es racista, sino que es lo correcto. Las gangs de Haití se mueven así. Se tomaron el poder simplemente, mataron al anterior primer ministro, a este lo exiliaron. Así que no hay democracia en Haití. Y no hay democracia en Haití hace rato. ¿Por qué Haití siempre es un problema? No, Haití es un problema porque no hay plata. Como dijo Milei. Y no hay plata. No hay plata, entonces no hay interés internacional. No hay fuerzas occidentales ni orientales interesadas en salvar este pobre país, que está, digamos, a la merced de... Estamos hablando de verdad de 4 narcos de Villa. O sea, de eso estamos hablando. Es un país en manos a las gangas haitianas. Yo sé que no hay dinero porque no ha habido intervención internacional. Cuando hay dinero en un país siempre hay una intervención inmediata, una reacción, no sé, los británicos, los gringos están ahí, además están al lado. Me cuesta creer que una microfuerza ONU con por lo demás soldados chilenos, o sea, la peor misión posible, los militares menos preparados posibles para una situación de inseguridad de esa envergadura, pueden resolver algo. No hay interés y entonces Haití cae en la indemocracia, como lo decía un profesor mío de la universidad. Oye, pero Bukele se ofreció a ayudar. Sí, lo que pasa es que Bukele para ayudar tendría que entrar con el ejército de El Salvador. Y el ejército de El Salvador yo no sé si está dispuesto a ponerlo en la cancha, ¿no? O sea, ahí hay que entrar con Fuerzas Armadas, pues el país está ocupado por las bandas, ya no son bandas. O sea, decir, ¿me entiendes? Es un ejército, es un microejército, un pseudo ejército. Ya no sabría cómo llamarle. Claro que un ejército acabaría con la situación en 24 horas y habría ¿cuántos muertos? Unos 30.000. No, más como por los de Palestina. Claro, no, pero o sea, pasaría algo parecido a lo que está pasando con los civiles en Palestina para resolver el problema. Así que nadie se va a meter. No hay petróleo, no hay gas, no hay diamantes, no hay uranio. O sea, y ni siquiera algún tema turístico, alguien que quiera como... Pero si esta situación en Haití no es nueva. No. Es una situación que lleva como 10, 15 años. O sea, no es solo la situación de asesinaron al presidente o exiliaron a este otro. Es una situación que lleva la inseguridad en las calles en Haití, me consta que es algo que tiene que ver con principios del milenio incluso. Claro, que de repente tiene ciertos pics políticos y todo, pero es una constante. Es una línea que sigue desde 2000, 2001, cuando empezaron las revueltas, las grandes revueltas en las cárceles haitianas, cuando se escaparon los tipos peligrosos de las cárceles haitianas, los primeros tipos que podían, digamos, controlar esa envergadura de pseudo-guerrilla narco y tomarse el país, que es lo que hizo este Barbacoa. Cherizier, tipazo. No sé si vieron las fotos, los invito a verlas. Vamos a buscarlas. Es un tipazo. Bueno, esa es la situación de Haití en estos momentos, pero también hay tensiones entre 2 personajes súper relevantes para el mundo. No solo en materia política, sino que transversalmente, que ha surgido en las últimas horas entre Joe Biden y Benjamin Netanyahu. Sí, esa situación viene, nosotros dimos esa noticia, sí. Lleva harto tiempo, o sea, Biden ya no lo aguanta más al tipo, ¿no? Y tiene razón, hay que dar un poquito de contexto. Yo vi una entrevista súper interesante este fin de semana a 3 exfuncionarios de alto rango en Israel. Uno es el ex primer ministro Barak. El tipo dice que las políticas de Netanyahu han sido para evitar la solución de los 2 estados,
O sea, donde evitar que exista un Estado de Palestina, hay que apoyar a Hamás. Este ex primer ministro, dijo que Netanyahu, de frentón, a principios del gobierno suyo último, 2009, empezó a apoyar a Hamás. ¿Cómo apoyaron a Hamás los israelíes? O sea, ¿inventaron a Hamás los israelíes? Es una pregunta que se hizo en un minuto, sí, con un sentido provocatorio. No lo inventaron los israelíes, pero sí lo apoyaron y lo financiaron. ¿Cómo lo hicieron? En Palestina había dos facciones, ¿ya? Está Hamás y estaba Al-Fatah. Al-Fatah era otro grupo pseudo-militar, que tenía el liderazgo, que gozaba del liderazgo de Arafat mientras que estuvo vivo, ¿ya? O sea, sería esa facción palestina que la gente está apoyando en este momento por redes sociales, ¿no? Que ya no existe. O sea, toda la izquierda, los intelectuales, los actores, todos apoyan a esta Palestina que ya no existe, que era la Palestina de Arafat, que era la Palestina de Al-Fatah. Me gustaría recordar que al ganar las elecciones Hamás expulsó al Fatah de la franja de Gaza a metrallazos, y estos tipos desaparecieron como órgano político. Y eso era un objetivo de Israel. Crear esa situación fue un objetivo de Israel. De meter la comisión política, la autoridad política palestina en West Bank y dejar Gaza en manos de Hamás. Y después salió otro, Ari Ayalon, ex jefe del Shin Bet, o sea, de los servicios secretos de Israel, una de las organizaciones, si se quiere, terrorista más potente del planeta, que dice que Netanyahu facilitó la entrega de 1,4 mil millones de dólares cash desde Qatar a Hamás en Palestina. O sea, Israel permitió que Hamás, una organización terrorista internacional, se financiara. Y eso lo está diciendo un jefe de los servicios secretos israelí. Claro. Tampoco es un tipo como un bolchevique, digamos. ¿Okay? Bueno, si eso fuese de esa manera, no es la primera vez que sucede. Estados Unidos en su momento también apostó por Al-Qaeda. Y por Osama Bin Laden en Afganistán, claro, en la guerra contra los soviéticos. Es una policy gringa. Es un tipo de hacer política muy gringo, ¿cierto? Y a mí me caben dudas de que sea efectivo. O sea, ya lo vimos con Bin Laden. Bin Laden es un agente de la CIA. Además, esto retroalimenta teorías de la conspiración que yo creo que no tienen cabida aquí. La realidad es mucho más conspiranoide que las teorías de la conspiración. Aquí, de verdad, los países, los imperios, no los países, como los norteamericanos, financian grupos terroristas alternativos a otros grupos terroristas o gobiernos que no les caen bien. En Siria se hizo eso. En Siria se aplicó esa política. Obama financió directamente milicias terroristas suníes en Siria para derrocar al gobierno de Assad. Esto es algo que se hace. Ahora, si yo fuera israelí y me contaran, ciudadano israelí, incluso con servicio militar, me trato de ser empático hasta el final, y me contaran que Netanyahu, mi presidente, agilizó que hubo un país musulmán, el dueño de Manchester City, le pasara plata del Manchester City a Hamás, y después Hamás organiza esos atentados en mi país y rapta a un familiar mío, yo por lo menos pido la cabeza del presidente, por lo menos le pido, ya ni siquiera, o sea, yo creo que a estas alturas igual debe haber una investigación y un poder judicial, porque por suerte Israel con todos sus defectos es un régimen democrático y hay elecciones y hay debate interno. De hecho, estos tipos de los que estoy dando declaración no son opinólogos. Por lo demás, salió un general también, un ex jefe de las Fuerzas Armadas, diciendo que esta estrategia es absolutamente dañina para Israel y desde un punto militar. O sea, nadie puede ganar todas las batallas ni todas las guerras siempre para siempre. Por supuesto. Porque nadie tiene el mejor ejército de la historia del planeta siempre. No, claro. Un país lo ha logrado, digamos. Estamos junto a Adriano Rivadeneira y en ese sentido, Adriano, la atención hacia la figura de Benjamin Netanyahu también es cada vez más fuerte. O sea, ya que Joe Biden, como tú dices,
pareciera que no lo soporta más. Sí, no, les acabó el aguante. Es que lo que pasa es que uno puede apoyar, o sea, a ver, si tú quieres lidiar con si tú quieres que los gringos te ayuden, tú tienes que hacer un poco lo que te dicen ellos, un poco. Claro, hay una suerte de política al interior de la administración Netanyahu que es la premisa de les dijimos y esta era la altura de la respuesta. ¿Cachai? Lo que pasa es que eso, sin control, expresa la etiqueta final que es dramática para lo Israel de genocidio. No, es dramático. Entonces lo que al final sucede es que que evidencia es que tú puedes responder. Eso lo esperaban todos. Pero mover una cantidad de gente y no detenerse. Si el tema es hasta qué hora esto sigue. Porque a la gente le están acorralando en lugares. No, claro. Y además aquí... Y que es mujeres, niños. Y además tiene un problema. Esa política tiene un problema no hoy, mañana, a 10, 15 años. Pues esos niños crecen. Sí. No, claro, y la faida, pues se llama faida. Claro, y todo vuelve. La venganza, ¿no? Sí, sí. No, entonces, y el tiempo, que es lo que hablamos ayer respecto a la política local también. Los escenarios cambian conforme las personas envejecen. No, claro. Hay un grupo de personas que se olvida dónde está parada y hay otro grupo de personas que guarda rabia, rencor, muy justificado. Muy justificado. O sea, si te matan a tu hermano, matan a tu mamá, ¿cachai? No, ¿qué le voy a hacer? Bueno, el Islam dice una cosa muy interesante al respecto, que es que siempre se da la voluntad de Alá. Y eso les ha trabajado muy en contra, en lo que tú dices. Pero sí, va a haber venganza seguramente. ¿Sabes qué? Yo tú Nico, dices como que sueltan al final. Sí, en base a la voluntad de Alá. Un poco sí. Pero también, mira, a mí me pasa otra cosa. Yo no sé si ustedes se acuerdan del 7 de octubre. Yo nunca he sido un amigo, un simpatizante del Estado de Israel. Y ese día, yo creo que nunca antes Israel había tenido esa cantidad de apoyo que ese día. No, porque fue una brutalidad. Fue una brutalidad. Y además fue una brutalidad. Fue una brutalidad que fue emitida en tiempo real. Horrible. Sí, y pasó todo en redes. Y yo me acuerdo de ese día, me acuerdo de la aprobación que habían alcanzado. Y si hubiese habido otro presidente a cargo, ¿no? Este carnicero, este asesino y criminal de guerra que va a ir preso si la justicia internacional logra su rumbo normal, su rumbo natural. Digamos hubiese habido otro presidente. Hoy en día eso es relativo. O sea, pero imaginémonos que hubiese habido otro presidente y ese día Israel logra encanalar el apoyo que recibió ese día de parte de todos. O sea, a estos tipos les dieron chip libre, miren lo que están haciendo. O sea, si observamos solo lo que están haciendo en Palestina, significa que estos tienen un crédito respecto a lo que ocurrió ese 7 de octubre altísimo por parte de casi todos los países occidentales. Recibieron apoyo de todos los países occidentales. Yo me imagino lo que habría podido ser una actividad de diplomacia y decir, ¿saben qué? Aliémonos todos contra Hamas. Oh, claro. ¿Cómo lo hacemos? Pongámonos todos de acuerdo y eliminemos a estos tipos sin dañar Palestina, y al final de esa calle están los dos estados. Que es la política que Netanyahu nunca ha querido perseguir y que ha llegado a financiar grupos terroristas como Hamas para que no suceda. Pero dentro de toda esa conversación está que la creencia es somos los más occidentales de la zona, por tanto no lograríamos la solidaridad del barrio de partida, que es lo más cercano que tienen. Probablemente sí de Egipto. O no, pero tienen los tratados tienen los del Pacto de Abraham. Claro. Eso estaba sobre la mesa ese 7 de octubre. ¿Cuándo sucede esto el 7 de octubre? Israel está por firmar un documento importantísimo
de seguridad en la región con Arabia Saudí. O sea, había teléfono. Y esos no, teléfonos se descompusieron a propósito de la continuidad de la ralentizaron. respuesta. Pero ¿Tú dices que tarde o temprano Netanyahu. vuelven? No, sí. El pacto, o sea, ¿Eso no se acabó? No. Eso no se puede acabar. Ese es el objetivo de 25 años de política regional en Medio Oriente. O sea, nadie va a deteriorar esos acuerdos por 30.000 muertos. Por ningún motivo. Aunque no importa. No, Nicolás, o sea, a mí me importa. A estos niveles, 30.000 muertos civiles que sean, y todos lo sentimos mucho, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. No puedes tirar 25 años de inseguridad regional por la basura por un presidente, porque si hay otro presidente en Israel, no pasa esto. O sea, la línea Netanyahu no es la única línea de la política israelí. Y el partido de Netanyahu no es el único partido que hay en Israel. Israel no es una dictadura, es una democracia con partidos. Pero hay un partido Netanyahu comunista en Israel. Está muy arraigado, y también lo que Yo hablaba Nico, hay un tema de las edades. Biden también está con sus propios temas, por eso también se debe aburrir de estas cosas que están pasando a su alrededor, y también con la edad cada uno se pone más mañoso. No, digamos, y no todos, solo todos nos ponemos más mañosos. Aquí la perspectiva en noviembre es Trump, y Trump les cambió la capital de Tel Aviv a Jerusalén. Sí, ojo con Trump. Ya. Tiempo. 8:57. Sigan con Clave Morse. Gracias, Adriano. Tema. Buenos días. Gracias, Fran. Chao, que estén Chao, bien. nos vemos mañana.